escogido antes de eso. Pero siempre habrá buen tiempo, como quiera, para convivir y celebrar, ¿verdad?, a nuestras hermanas. Así que hay tiempo para todo. Qué bendición, llegaron las hijas, estos hermanos Richard y Tania. Bienvenidos ustedes, qué bueno que pudo acompañarnos en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios. 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Y vamos a hablar de una madre y de una mujer tal vez muy conocida en la palabra de Dios. Apenas encontramos su historia en 2 capítulos de este libro. Pero la verdad nos deja un gran legado. La decisión y la determinación de esta madre llamada Ana. Para presentar por lo menos un poco de su historia, leeremos 1 de Samuel capítulo 1, desde versículo 1 hasta el versículo 8. Del verso 1 al 8 vamos a leer y después vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza y esta predicación. Si gusta, se ponen de pie y así leeremos la palabra de Dios. 1 de Samuel 1, del 1 al 8, cuando lo tengan, un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de la una era Ana, y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidor la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba hacia la otra, por la cual ella lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana por las madres en sentido general y por nuestra madre también de manera más específica. Gracias, Padre, porque podemos ver en nuestras madres, Señor, esa ternura, ese cariño y ese amor que tú les has dado, Señor, en la muestra para con sus hijos. Y, Señor, sabemos que tanto el hombre como la mujer fue creado en la imagen de Dios. Y hay ciertos atributos que las hermanas muestran, Señor, de una forma tan especial, que nos revela, Señor, cómo es el amor y cómo es el cariño y la ternura de nuestro gran Padre Celestial. Padre, haz que veamos algo importante en esta mañana en tu sagrada palabra. Haz que, Señor, podamos apreciar un poquito más a las madres que has puesto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. En estos 2 capítulos hallamos una mujer llamada Ana. Ya lo encendí, lo tenía apagado. Y en los 2 capítulos que narran de su vida, hallamos unos atributos muy loables para cualquier mujer y cualquier madre. Y vamos a analizar un poquito, simplemente leyendo y haciendo comentario acerca de la vida de Ana. Y tal vez el punto que más quisiera resaltar en la vida de Ana en esta mañana es que Ana era una madre que cumplió con su voto. Una madre que cumplió con su promesa que ella hizo al Señor. Y yo quiero ver, mis hermanos, unos 3-4 puntos acerca de Ana. En esta mañana trataré de ser breve, será mi regalo de ustedes para las hermanas. Trataré de ser breve, para que después vayamos a disfrutar del otro lado. Primeramente vemos la situación doméstica de Ana. Vemos que Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana. Elcana era de la tribu de
Leví. Lo pueden ver en 1 Crónicas capítulo 6, versículo 1 hasta verso 27, viendo todo su linaje. Y por ser de la tribu de Leví, este hombre y a continuación su descendencia debían participar en el ministerio del Señor. Específicamente este hombre era de la familia de Coat. Y lo que ellos tenían que hacer durante la jornada de Israel por el desierto era agarrar las cosas del tabernáculo, los utensilios y todo lo que llevaba y transportarlo al próximo sitio y luego armarlo de nuevo. Porque en su jornada por el desierto, ese tabernáculo era portátil, era movible. Se movía de aquí para allá según la voluntad de Dios. Y esta familia de Coat fueron los encargados de hacer eso. Y encontramos el Cana como descendiente de esa familia. Solo para mencionar un poco el trasfondo. Vemos algo negativo de este hombre, el Cana. Era un polígamo. Nos dice, ¿verdad?, que tenía 2 mujeres en el versículo 2. Ahora, esta situación obviamente no es la ideal. ¿Por qué? ¿Qué estableció Dios en Génesis 1 y 2? Un hombre y una mujer. Así lo estableció Dios. Y tal vez uno puede decir, bueno, tal vez Dios ya después se fue cambiando. Dios se puso modernizando su pensamiento. ¿Saben qué? Cuando le preguntaron a Cristo en Mateo 19, ¿qué tal del divorcio? ¿Qué tal del matrimonio? Cristo dijo lo siguiente. ¿Los refirió a qué? A Génesis 1 y 2, que Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, los únicos 2 sexos que hay, dicho sea de paso, y ellos se deben casar. El hombre con la mujer. Y lo que Dios une, lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Digo eso porque la situación en que estaba viviendo el Cana no era lo que Dios deseaba. La situación en que estaba Ana y otra mujer Penina no era la ideal según Dios. Y permíteme decir esto. Hay mujeres que se encuentran en una situación semejante. Una situación que no es la ideal. Y quiero decirles, aún estando en esa situación, Dios puede utilizarte a ti como madre. Aunque tal vez tu trasfondo esté manchado por errores, Dios puede utilizar tu vida todavía. Y lo veremos claramente en la vida de Ana. Ahora, noten, mis hermanos, que una mujer, Penina, tenía hijos y Ana no los tenía. No me dice el texto con quién se casó el Cana primero, si se casó con Ana o con Penina. Si tuviera que especular, muchas gracias, hermano. Si tuviera que adivinar, entendiendo que el varón lo que quiere es tener descendencia, podría suponer que primero se casó con Ana y como ella no pudo tener hijos, estaba estéril, decidió casarse con otra para tener simiente, pero es mi especulación nada más. Basta con decir, mis hermanos, que estabas viviendo una situación no deseable. Pero no solamente es que estaba casada con un hombre que tenía otra esposa, sino también su rival, su competidora, la otra mujer la irritaba, nos dice en el versículo 6. La enojaba, la entristecía, se hacía burla de ella porque Penina tenía sus hijos en abundancia y se sentía superior a Ana. Y lo que sucedió fue, mis hermanos, estas provocaciones de parte de Penina causaron gran depresión y tristeza y amargura a Ana. De tal manera que ella dejó de comer. Nos dice en el versículo 7. La una enojaba a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Algo parecido encontramos más adelante en el Génesis 29. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo sus esposas, Lea y Raquel? Y existía cierta fricción entre ellas. Una competencia se armó porque una era muy fértil, la otra no podía tener hijos.
Y luego cuando Raquel por fin comenzó a tener hijos, llegó a ser una competencia. Y les digo que esto no es lo agradable y lo ideal delante de Dios. Y aún en una situación no ideal, vamos a ver cómo Dios utilizó a Ana. Ahora, el hecho que Ana no pudo tener hijos no significa que el Cana la odiaba. Al contrario, mira lo que dice en el versículo 5. Mas a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. O sea, ella no era despreciada por su esposa. Simplemente la otra mujer le hacía burla, la enojaba, la irritaba, la provocaba y le causaba gran tristeza. Esta situación duró un buen tiempo, años, tal vez hasta décadas. Cuando eventualmente el Cana, el marido, trata de confrontar a su esposa y trata a lo mejor de su capacidad de consolarla. Versículo 8 le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Da a entender que Ana no era muy abierta en expresar la causa de su angustia. Y les voy a decir algo, mis hermanos y mis hermanas. A veces nosotros los hombres, yo me incluyo, yo culpable también, de ser algo insensibles a la causa de aflicción de nuestras esposas. Porque este hombre le pregunta, ¿qué te pasa? Pues él vivió en casa. Él pudo ver la situación. Que una mujer muy fértil, una mujer gozando con sus hijos y hasta tirándose en cara la otra. Él podía ver todo eso. Y luego hace para mí una de las preguntas más caprichosas en toda la Biblia. Dicho por un hombre. Dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No cabe duda que el Cana la amaba y que ella también lo amaba a él. Pero compararte con el gozo que podría traer un hijo y decir, yo soy equivalente o hasta superior a que si tú tuvieras 10 hijos. Yo creo que cada mujer, cada madre sabe que el amor entre esposos es muy diferente que el amor entre una madre y sus hijos. Por supuesto, totalmente diferente. Es como comparar manzanas con naranjas. Así que al Cana decir, no te soy yo mejor que 10 hijos, pues sí, como esposo, obviamente. No me voy a casar con mis hijos, pero el amor que tengo para ti no es como yo amaría a mis hijos. Pues no los tengo. Es admirable que Ana no le grita, no le da su bofetada, no se enoja. Ella en verso 9, mis hermanos, decide ir a la casa de Dios. En su corazón había un vacío. Ella quería tener un hijo. Y a pesar de que esta situación doméstica no era ideal, lo que me llama la atención es que Ana responde con la mejor respuesta que uno puede dar. Ella le habla a Dios. En verso 9 al 19 encontramos su oración ante Dios. Leamos. Y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Silo es el lugar donde estaba el tabernáculo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Paremos un momento. Ana subió a Silo, donde estaba colocado el tabernáculo en ese entonces, y comienza a orar a solas. Esta oración no fue hecha para llamar la atención a las gentes. ¿Se acuerdan que Cristo habló de quienes oraban para ser llamativos a los demás? Para que los demás viesen que son gente muy religiosa. Ella oró aparte. Ella oró en silencio. Ella lloró no buscando atención de hombres, sino buscando el rostro de Dios. Y él fue al lugar correcto. Y dice versículo 10 que oró con amargura de alma.
Hablamos hace unas cuantas semanas, los miércoles, ¿verdad? De que la amargura puede venir a la vida de uno. Lo que uno no debe hacer es derramar esa amargura con otros seres humanos, porque esos seres humanos no pueden hacer nada por ti. Es más, suena como queja y murmuración si derramo mi amargura a otro ser humano. Pero en cuanto a Ana, mis hermanos, ella derramó esa amargura delante del único que le podía ayudar. Hay una gran diferencia entre derramar amargura con un ser humano, con un amigo, con un familiar, y derramar su amargura ante Dios. Por lo visto, durante los años, ella no derramó su amargura ante su esposo, o ante la otra señora, o ante su familia, sino ella llegó al tabernáculo y en su oración comenzó a derramar esa amargura ante Dios. Primera de Pedro 5, quiero que vayan allá. ¿Cómo debemos entender esta situación de derramar su amargura, su ansiedad, su angustia ante Dios? ¿Es bíblico? Es más, es mandado por Él. 1 Pedro 5, verso 7. Echando toda vuestra solicitud, toda vuestra ansiedad, toda vuestra queja en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, Dios nos manda a echar nuestras cargas sobre Él. Sería totalmente inútil derramar amargura ante un ser humano que no puede hacer nada por ti. Pero derramar esa amargura y esa ansiedad y esa gran carga que trae por dentro, derramarlo ante Dios es correcto. Y es exactamente lo que Ana hace. Ahora bien, seguimos con su oración. 1 Samuel 1, verso 11. E hizo voto. Un voto es una promesa. Es un compromiso. Es un juramento. Un voto no se hace a la ligera. Y ella en su oración hace un voto diciendo, Jehová de los ejércitos. ¿Qué viene a su mente cuando escucha ese título, Jehová de los ejércitos? Poder, autoridad. ¿Saben qué? Ese título es usado mucho en el Antiguo Testamento. ¿Y saben dónde primeramente aparece? En este mismo libro, en esta misma oración, en esta misma historia. Ana reconoce, mis hermanos, el poder y la autoridad de Dios. Salmo 24:10 nos dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. O sea, ella acude al quien tiene poder. Ella apela a la autoridad de Jehová de los ejércitos. Y luego pone unas condiciones. Dice Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva. Estoy enfatizando una palabra, ¿ahí cuál es? Que se repite 3 veces. Sierva. Ana en su oración fue suficiente humilde para identificarse como una sierva del Señor. De ninguna forma trató de elevarse a equivalente a Dios o peor, superior a Dios, para pensar que podía ordenar a Dios con su oración. Dios no es un títere que jalamos una cuerda y Él se mueve. Ella entendió que aún haciendo lo correcto, orando a Dios, en el lugar correcto, en la casa de Dios, que ella estaba totalmente a la merced de Jehová de los ejércitos. Y dice, yo soy una mera sierva. Y si tú dignares de mirar la aflicción de tu sierva. Ahora bien, estas condiciones que ella presenta, ella menciona una aflicción. Esta aflicción, mis hermanos, vino por su rival, que la enojaba y la entristecía. Y por supuesto, Dios que lo ve todo, ve las aflicciones de todos.
Es más, en Génesis 29:32, cuando Lea dio a luz a su hijo, le nombra diciendo, Jehová ha mirado mi aflicción. Y Ana tenía esto en la historia judía. Ella entendió que Dios es uno, que por más ocupado que podríamos pensar que Dios está, controlando el universo, preocupado por esto, ocupado por lo otro, Dios digna de mirar la aflicción de cada persona, aún una mujer que estuviera en una situación doméstica no ideal. Y dice Dios, si tú dignares de mirar la aflicción de tu sierva, luego, y te acordares de mí. ¿Cómo entendemos la frase que Dios se acuerde de alguien? Porque para nosotros nos acordamos de algo muchas veces después de haberlo olvidado. Pero en cuanto a Dios, mis hermanos, no es que Dios haya olvidado que existió Ana, o que haya olvidado la situación de ella. Cuando Dios utiliza la palabra acordarse de alguien, es que ahora Él va a obrar a su favor. En Génesis 8, verso 1, Dios se acordó de Noé, de su familia, de los animales del arca. ¿Y sabe qué? Comenzó a obrar para que ellos salieran del arca. En Éxodo 2:24, Dios se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y comenzó a preparar el camino para librar a Israel de la esclavitud en Egipto. O sea, bíblicamente, cuando Dios se acuerda de alguien, es que Él va a comenzar a obrar a favor de ellos. Dice, era por falta de un hijo. Ella nos dice eso. Ella lo único que quería era un hijo varón. Ahora, ¿por qué tan específico un hijo varón? Porque creo que para cualquier persona, hembra, varón, con tal que tenga un hijo, ¿verdad? Es muy común en la Biblia ver a madres o madres potenciales que deseaban dar a luz a un hijo. ¿Sabe por qué? Porque desde Génesis 3, verso 15, Dios dio una promesa, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Y el pueblo judío esperaba por largos años la llegada del Mesías que nacería de una mujer. Entonces cualquier mujer esperaba con ser la mujer bendecida para dar a luz al Mesías. Ahora sabemos que tenía que ser una mujer virgen. Isaías 7 nos dice eso. Pero en el tiempo de Ana, ella no tenía Isaías 7. Ella con muchas mujeres soñaban con dar a luz al Mesías. Ahora, Ana no fue incluida en la descendencia de Cristo, pero muchas mujeres sí. Pero el mismo sentimiento existía de dar a luz a un hijo varón que podría ser el Mesías prometido. Ahora bien, ella le dice al Señor, Señor, si tú dignares de mirar mi aflicción, te acordares de mí, no te acordares de mí, y me dieres un hijo varón. Proposiciones que te estoy poniendo. Si tú lo haces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahora, Ana se compromete a dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. Ahora, les dije al principio, Elcana, su esposo, era de la tribu de Leví. Entonces, cualquier hijo de Leví, por ley, tenía derecho y debía trabajar en el tabernáculo. Pero los años en que debía trabajar eran de los 30 años a los 50 años. Números 4:3 nos dice eso. Por 20 años debía servir en el tabernáculo. Pero Ana se compromete con más de allí, diciendo, yo no voy a esperar que cumpla los 30 para dedicarlo a ti. Desde su infancia, desde su niñez, desde que nace en este mundo y lo puedo entregar a Dios, lo voy a hacer. Lo voy a dedicar a Dios todos los días de su vida. Pero luego menciona
algo interesante al final del verso 11. Y no subirá navaja sobre su cabeza. ¿Qué pasa si no corta el cabello de un niño? Crece, crece, crece más. ¿De qué está hablando este pasaje? Ella está haciendo referencia al voto nazareo que se encuentra en Números capítulo 6, versos 1 al 5. Que cuando alguien quería hacer un compromiso con Dios por un tiempo estipulado, 3 cosas. No cortaría su cabello, no comería ningún producto de la uva, ni comer ni beber ningún producto de la uva. Y tercero, no se acercaría a ningún muerto, ningún funeral, nada por el estilo. Durante un tiempo estipulado, con el fin de dedicarse a Dios. Su comportamiento sería tan radical que la gente preguntaría, ¿qué le pasa a este que le deja crecer el cabello? Está dedicándose a Jehová. Y la gente lo hacía por ciertos tiempos. En cuanto a Ana, dice, yo voy a dedicar a mi hijo desde el vientre. Ahora bien, póngase a pensar, Ana no supo lo que era dar a luz, ni ver el rostro del bebé, ni tener una criatura que dependiese de ella totalmente. Y aún así, ella dice, si tú me lo das, Señor, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Ahora Ana, versículo 13 a 12, y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y tuvo la Elí por borracha. Elí, el sacerdote, está mirando a esta señora que estaba llorando mucho tiempo y luego comienza a orar. Pero no salen de su boca palabras audibles. Nada más se movían sus labios, pero él no pudo escuchar nada. Y equivocadamente, erróneamente, Elí la tuvo por borracha. Pero no estaba ninguna borracha, mis hermanos. Él no había tomado nada. Simplemente estaba orando en su corazón. No al hombre, sino a Dios. De aquí aprendemos que bíblicamente no tienes que alzar mucho la voz para que esto oiga. Dios escucha la oración aún hecha del corazón o en la mente. Ana nos da este ejemplo. Pero miren que Ana es reprendida por el sacerdote. Le dice en verso 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, bueno, antes de seguir, ¿quiénes han visto gente borracha en su vida? Yo lo he visto. Antes trabajaba en un boliche. Yo no servía alcohol, pero sí veía las consecuencias del alcohol. ¿Una vez ha visto un borracho orando tranquilo al Señor? Entonces póngase a pensar. ¿Qué están haciendo los borrachos? Haciendo escándalo. No van a estar en el templo de Jehová, orando a Jehová, así como estaba ella. O sea, Elí estaba totalmente equivocado. Verso 15, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Todo lo que tengo por dentro, se lo he echado al Señor. No he escatimado ni siquiera una palabra. Todo el sufrimiento, década de sufrimiento, lo he derramado al Señor. Ella oró largamente, nos dice verso 12, persistente en su oración. Podemos imaginar una señora que no iba a tomar otra respuesta sino sí. Si me toca permanecer aquí hasta medianoche, lo voy a hacer. Si me toca regresar mañana, lo voy a hacer. Voy a orar y orar y orar con persistencia. Y es interesante que cuando Elías escuchó esto, él cambió su perspectiva. Verso 16, 17. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Wow. Elí cuando escuchó esto dice, yo estuve equivocado, ella no está borracha.
Es más, ahora le voy a pedir a Dios que se cumpla la petición que ella ha hecho. Yo no sé qué es porque no escuché palabras. Solamente vi sus labios mover. Si estuviese orando por esposo o por hijo o por salud, yo no sé. Pero la petición que pudiera haber hecho, Dios, te ruego que la contestes. Y miren ahora, mis hermanos, el cambio después de haber orado al Señor. Verso 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Saben qué es eso? El poder transformador de la oración. Una mujer que por mucho tiempo estaba deprimida, estaba enojada, amargada, ni querer comía. Después de invertir tiempo en el lugar correcto, en la actitud correcta, echando su carga al Señor, ella se fue a casa en paz. Sabiendo que Dios iba a contestar a esa petición. Ella no estuvo más triste. Y aquí encontramos Filipenses 4, versos 6 y 7 en acción. Por nada estéis afanosos, sino hacer notorias vuestras peticiones delante de Dios. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Mis hermanos, ella entró a la casa de Dios afligida, congojada, angustiada, deprimida, hasta no poder más. Ella salió de la casa de Dios ya con deseo de comer, con deseo de vivir, y no estuvo más triste. Tercera cosa es el cumplimiento de su voto. Verso 20 al 28. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, parió un hijo. Y púsole por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. Por ahora paran ahí. Después de adorar a Dios con su esposo, en el verso 19, regresa a su casa, se conocen íntimamente y Ana concibió. 9 meses después, más o menos, cuando dio a luz, es interesante el nombre que le pone a la criatura. Él le llama Samuel. Y la explicación y el significado es dado en el pasaje, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. ¿Por qué es importante el nombre que él le puso a su hijo? Porque cada vez que ella decía el nombre de ese muchacho, Samuel, vente, Samuel, haz eso, haz lo otro, por ley, su mente estaría pensando en ese momento que estaba en angustia, en ese momento de tristeza, cuando ella derramó su amargura y queja delante del Señor, que él le pidió al Señor, y ese muchacho, con un día de vida, con 10 años de vida, con 30 años de vida, cada vez que decía su nombre, estaría acordada de que Dios oye y Dios contesta la oración. ¡Qué buen nombre ella le pone a su hijo Samuel! Cada vez que decía su nombre, se acordaría de la bondad de Dios y su fidelidad también. Ahora bien, bajemos al versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Todos los años, los hijos de Israel tenían que subir el tabernáculo para ciertos momentos. Y le tocaba ir con la familia. Elcana tenía Penina, una mujer, sus hijos. Pero curiosamente, en verso 22, Ana no subió. Sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te pareciere. Inteligente el hombre. No sería bueno contradecirla en este momento. Lo que tú quieras, dice. Quédate hasta que lo destetes. Solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer
y crió a su hijo hasta que lo destetó. Por un lado, uno podría decir, bueno, ¿será que Ana, después de dar a luz y tener el hijo, ya se echó para atrás? Dicen, no, pues, ¿cómo le hice voto a Dios de entregar mi hijo a él? Si estoy disfrutando su ternura y su presencia. Uno podría pensar así. Porque ya ya el Cana iba a subir al templo, ya lo tengo que entregar. Y él dice, no, todavía no es tiempo. Pero mis hermanos, el resto de la historia nos dice que Ana no se echó para atrás. Era una mujer que hizo un voto al Señor y fue fiel a su palabra. Porque nada más quería terminar de amamantar a este bebé. Entendió la importancia de eso. No solamente el acto físico, mis hermanos, eso sí es importante. Pero de criar a su hijo durante los años formativos, que no son a los 8, 9, 10 años, sino comúnmente ya para los 3 años de edad, o tal vez hasta 4, sería destetado el muchacho judío. Ella entendió que podía inculcar en ese bebé, en ese infante, principios que se quedarían con él durante toda su vida. Dice, lo voy a dejar, pero permíteme terminar de destetarlo. Verso 24, y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vemos el cumplimiento de su voto. Ya a unos 3, 4 años de edad, tal vez Samuel, ella llega al templo y ve el mismo Señor que la había acusado de ser borracha. Y ella le dice, ese día que me viste orando, este chiquito que está aquí, él es el cumplimiento de mi oración. Dios fue fiel en contestar a mi oración. Y aquí traigo un presente, traigo el becerro, traigo vino, traigo harina. Es más, este muchacho no vuelve conmigo para la casa. Lo estoy poniendo al cuidado tuyo. Porque parte de mi promesa al Señor, que si Dios me diese el hijo varón, yo se lo voy a devolver a Jehová. Y yo quiero que él esté integrado en el servicio al Señor desde temprana edad. Aunque no le toque entrar a los 30. Por adelante lo voy a poner a tu cuidado. Quiero que lo instruyas en los caminos del Señor. Yo quiero que lo integres en el servicio del Señor. Si lo vengo a visitar, todos los años lo voy a hacer. Si lo he preparado, ya tiene en mente que conoce a Dios un poquito. Pero ya estará bajo tu cuidado. Y ella termina adorando allí a Jehová. Se cumplió en su vida lo que Jesús dijo, pedid y recibiréis. Lo que decía el salmista, amo a Jehová porque oyó la voz de mi súplica. Ella no se echó para atrás, sino cumplió fielmente con el voto que hizo. En esto encontramos un tremendo ejemplo. Tanto madres, si puedo abrir un poquito la aplicación, a hombres que hacen votos a Dios en tiempo de angustia. Dios, si tú me sacas de este. Y con corazón noble lo hacen. Con buenas intenciones lo hacen. Y ponen sus proposiciones, ponen su deseo, derraman su alma al Señor. Y el Señor en su misericordia responde. Te lamento decir que no siempre actuamos como Ana cuando el Señor da lo que pedíamos. Nos echamos para atrás. Y ese voto que hicimos en el día de la angustia se queda en el olvido. Quiero exhortar no solamente a las hermanas, sino a los padres y hombres aquí en este lugar, esposos de familia. Si usted una vez ha hecho un voto a Dios en un día de angustia, tal vez semejante a lo que está viviendo Ana, tal vez muy diferente,
Pero usted hizo un voto a Jehová, dice Salomón, no tardes en cumplirlo porque Dios no se agrada de los insensatos. Ahí cabe decir, mejor tarde que nunca. Ahí cabe decir, si ese voto ya hay que despolvarlo porque hasta se olvida lo que era. Mejor que regreses a ese tiempo cuando usted derramó su alma a Jehová. Y Dios te contestó, ya es tiempo de cumplir su voto a Dios. Quiero terminar leyendo capítulo 2 del verso 18, 21. Porque sí, cuando Ana lo llevó al templo, ya era para estar en el cuidado de Elí. Sí, lo fue a visitar de año en año, pero el cuidado cotidiano ya corresponde al sacerdote. Miremos versos 18 al 21 de capítulo 2. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino. Qué hermoso es ver chicos, jóvenes, envueltos en el servicio del Señor. Seguramente el más chico de los que trabajaban en el tabernáculo. Ahí estaba él siguiendo al sacerdote, aprendiendo lo que se hacía, conociendo las ceremonias y los ritos del antiguo judaísmo. Ahí estaba Samuel, hasta vestido como sacerdote con su efod de lino. 19. Y asíle su madre una túnica pequeña y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. De año en año, cuando Elcana y Ana subieron a adorar a Dios, tanto Samuel como ellos tienen la expectativa de ver tanto el uno al otro. Pero me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Ana decide ya no subir al templo? Ya no le interesan las cosas de Dios. Dejaría de ver a su hijo. Por otro lado, ¿qué tal si Samuel dice, pues sabes qué, ya no quiero esto, me voy del templo? Él también hubiera perdido la bendición de ver a su madre. O sea, el compromiso era con Dios, pero trajo beneficio al uno como al otro. Porque cada año su madre le hacía un regalo, una túnica nueva, y se lo daba a su hijo, contento de verlo crecer en los caminos del Señor, ya un poquito más grande, ya un poquito más maduro, pero siempre en los mismos caminos del Señor. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé simiente de esta mujer, en lugar de esta petición que hizo a Jehová, y volviéronse a su casa. Elí profirió una bendición a esta pareja, pidiéndole a Dios que le dé simiente en lugar de esta petición, en lugar de Samuel, que ella ya había devuelto al Señor. Y verso 21 vemos la recompensa del Señor. Y visitó Jehová a Ana, y concibió, y parió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios la bendijo grandemente. Ella no perdió cuando cumplió con su voto. Una mente carnal, una mente mundana podría decir, no, pues ella perdió a su hijo. No, no lo perdió. Es más, feliz de la vida ella al ver a su hijo crecer y eventualmente ser conocido como un fiel profeta en Israel que viajaba de ciudad en ciudad. Y aun cuando ya llegó el fin de su vida, Ana podía gozarse y decir, eso fue una inversión, no un desperdicio. Cuando yo hice ese voto con mujer deprimida y mujer triste, y Dios escuchó mi queja, y Dios me respondió, y yo fui fiel a ese voto, Dios me pagó en abundancia, viendo a mi hijo crecer en las cosas del Señor, y además de eso, darme otros 5 muchachos para tener en mi casa. Mis hermanos, toda su amargura y depresión se había ido y pudo gozarse por lo que Dios había hecho en su vida. Madres, en el día de hoy específicamente para ustedes, gócense en lo que el Señor les ha dado. Gócense en eso, en sus hijos. Gócense en la futura generación. Y aún mayor gozo
si los sacrificios que usted ha hecho desde temprana edad de la vida de su hijo, inculcando en ellos los caminos del Señor y la palabra de Dios, nunca es un tiempo perdido. Nunca es un desperdicio, es una inversión que está haciendo en su vida espiritual. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que Dios bendiga a nuestras hermanas y que Dios las ayude siempre a seguir siendo madres ejemplares. No importa la edad de su hijo, que sea ya grande, que ya tenga sus propios hijos, su hijo, no importa. Que siga siendo una madre ejemplar para sus hijos. Dios añada bendición a la palabra que fue predicada en el día de hoy. Con anuncio viene el hermano Jaime. Paz, hermano.